que nunca hoy necesitamos de ustedes a fin de avanzar en un proceso difícil dentro de la República del Paraguay, con este gran desafío que tenemos a partir del 4 de mayo, que se llama la cuarentena inteligente, presentado por nuestro Ministro de Salud, por el Ministerio de Salud y por el Gobierno Nacional. Una cuarentena inteligente que implica entender que yo, ciudadano paraguayo, debo demostrar que sí estoy en condiciones de desarrollar las distintas actividades en forma inteligente, preservando mi vida y la del otro ciudadano. Esperemos que los números que hoy son favorables no nos relajen. Y le digo esto porque tenemos un ámbito que proteger, que es la familia. Partiendo de esa base, no fue una tarea fácil tomar la decisión, primero porque dentro de este plan de cuarentena inteligente, el último sector, y lo decía siempre el Ministro de Salud, a regresar sería el sector educativo. Y luego la apertura de la frontera probablemente. O estarían entre esas dos últimas decisiones. Y haciendo un análisis desde el punto de vista médico, como acaba de señalar el Ministro de Salud, la pandemia se puede instalar en los colegios. Tenemos normalmente la gripe estacional, la influenza, que es un lugar de mayor contagio los niños, pero allí sí hay formas, hay vacunas para los que son más vulnerables, con problemas de asma, etcétera, o problemas respiratorios. Hoy no tenemos esa posibilidad ante este virus. Esas son las expresiones de los especialistas en materia de salud. Y en segundo lugar, desde el punto de vista constitucional y legal, no es lo mismo hacer retornar a un mayor de edad, como se va a producir a partir del 4, a un mayor de edad a las actividades laborales en base al plan, que a un menor de edad. Nosotros tenemos en los colegios y en las escuelas menores de edad cuyo ejercicio de la patria potestad lo tiene papá, mamá o tutores. La Constitución Nacional dice responsabilidad de la educación, el artículo 75, si por ahí pueden leerlo, dice la responsabilidad de la educación es de la sociedad, particularmente de la familia, de los municipios y del Estado. Es decir, hay un trabajo conjunto de todos esos sectores en la responsabilidad de entregar el derecho a nuestros niños y adolescentes a la educación. Partiendo de esa situación, se hace compleja la decisión, porque el Estado no puede decir a las familias paraguayas: las puertas de las escuelas están abiertas, vengan a la actividad, y de ese lugar puede ir un niño contagiado, que le puede afectar a él mismo por las condiciones que decía el ministro Mazzoleni, de tener una enfermedad de base, problemas asmáticos, problemas respiratorios, y el Estado en ese caso estaría asumiendo enormes responsabilidades. Entonces, eso es lo que primero tratamos que se entienda. No olvidar nunca el aspecto médico y el amor que tenemos por nuestros hijos. Y el segundo, un elemento de propagación de la enfermedad o del virus dentro del ámbito familiar. A partir de allí se toma la decisión de llevar hasta fin de año con la modalidad que estamos haciendo. Tenemos un primer corte que hicimos este fin de semana, llegamos a completar los datos. ¿Y cómo se hizo esos cortes? La información vino del docente. Esto no es una encuesta encargada a una empresa, sino la encuesta es del docente, de aquel docente que informó cómo llegó a la tarea, con las tareas en estas primeras 6 semanas, que eran semanas de repaso, de retroalimentación. Y en este tiempo hemos llegado
y los datos estadísticos dicen que el 88% lo hicieron por una forma que es el WhatsApp. Es decir, se utilizó la plataforma del MEC, donde estaban los temas a repasar, los videos, que es gratuito por las empresas telefónicas, y eso el docente utilizó para enviar a los alumnos, y el 88% ha recibido, los alumnos del sector público han recibido a través de esa vía. Hay un 7% que no respondió, un 7% que no respondió, donde encontramos el reporte que son comunidades indígenas que tenemos que darle un trato distinto, 7%. Y un 5% de eso respondió a través de los materiales físicos, es decir, la fotocopia que la docente le entregaba al alumno o a los alumnos en zonas vulnerables. A partir de ese corte que hicimos, tenemos un panorama de comportamiento de estas 6 primeras semanas. Es una evidencia científica que tiene su margen de error, pero es una evidencia científica de donde nosotros partimos a una estructuración y organización. Lo que esperábamos era esta decisión. Muchos criticaban y cuestionaban y decían, pero ¿por qué seguimos? ¿Por qué hacemos esto? Porque necesitábamos esta definición de salud pública, de proteger primero al niño, su vida, a proteger el derecho de la patria potestad que tienen a respetar el papá y la mamá, y en tercer lugar, el calendario escolar. Es decir, primero la vida, que implica la salud del niño y la familia. Segundo, de importancia también, el desarrollo educativo y hacer el mayor esfuerzo para que los niveles sean de excelencia, aún para la evaluación, o bueno, o aceptable, pero es distinto. Quiero que se nos entienda que nunca el Paraguay pasó, ni el mundo, ni la Argentina, ni Brasil. El 92% de la población mundial de estudiantes hoy están en sus casas. Ningún ministro de educación del mundo estaba preparado para enfrentar un cambio tan abrupto. Nadie, ni los médicos, a todos nos sorprendió. Entonces seguimos una línea de acción de UNESCO, que es el órgano rector. Argentina, Brasil están haciendo lo mismo. Nosotros seguimos con esta actividad y quiero anunciar lo siguiente. A partir del 4 de mayo al 15 de mayo va a haber receso escolar. A partir del 4 de mayo al 15 de mayo, receso escolar. Me dirán por qué esa situación, por qué esa decisión. Y la decisión ha sido tomada que el reporte que hoy tenemos de la respuesta que tuvimos, positiva y alta, puede variar. Porque el teléfono que estaba en casa es porque papá o mamá estaban en casa. Cuando papá y mamá vayan a trabajar a partir del 4, ese teléfono probablemente no esté en la casa. Y ahí va a cambiar los números del número de estudiantes a quienes estaríamos llegando. Porque no todos tienen más de un celular. Entonces nuevamente va a haber una consulta a todo este sector que se va a comenzar a mover. El niño quedará en sus casas, cambia la situación porque en cuarentena seguro que ustedes periodistas también estaban con sus hijos. A partir del 4 de mayo se va a comenzar a desplazar papá, mamá a la actividad laboral y ese niño va a quedar en casa porque no hay autorización todavía por el Ministerio de Salud de que los niños salgan a las calles. Es decir, receso escolar digo porque llamarle vacaciones en tiempo de una pandemia es como que las vacaciones a veces se asocian a la actividad de fuera de casa.
yo lo quiero definir como receso escolar, sin actividades escolares para el niño. Si en ese tiempo queremos llegar a través de canales de televisión que se sumaron, con psicólogos, con actividades que pueda distraer al niño de primera infancia, que pueda tener una actividad porque es un año distinto y queremos ayudarle a papá y a mamá en ese tiempo. Es decir, lo que podrán ver a través de los canales de televisión en ese receso no son actividades, no van a ser actividades de tareas, sino actividades de contención, porque tenemos que entender que hay un estrés que está siendo generado en los hogares sobre nuestros niños particularmente, y también los adolescentes. Hay un estrés que se está sintiendo. El padre que siente el problema económico en la casa. El padre que siente mucha ansiedad. Dice, ¿cuándo vamos a salir? Yo no recibo, ¿cómo voy a comer? ¿Cómo voy a entender? Voy a asumir, ¿cómo voy a reactivar mi economía? ¿Cómo voy a pagar la luz? Eso generó un ambiente de estrés que el niño percibe en la casa. Entonces tenemos que ser un año con un calendario escolar flexible.